Señor, les saludamos retomando las clases de este día en el Antiguo Testamento y antes de ello deseamos solicitar la ayuda del Señor en este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante ti en esta hora para agradecerte por el privilegio de poder estudiar hoy tu santa palabra. Gracias porque nos has dejado mensajes que dirigen nuestras vidas, nos orientan acerca del futuro y nos permiten tener certeza de la verdad en ti. Ayúdanos, Señor, a confirmarnos en los maravillosos mensajes que tú nos das y concédenos tu Santo Espíritu en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Deseamos continuar exactamente donde lo dejamos ayer, y es precisamente con el libro de Oseas. Habíamos considerado anteriormente Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y ahora procederemos a considerar el profeta Oseas. Y en primer lugar deseamos conocer el nombre en hebreo y su significado, el cual es Jehová salva. Es altamente significativo siempre tener en mente el significado de los nombres, ya que en hebreo tiene una gran importancia, especialmente si lo relacionamos con el mensaje de este. El escritor es el mismo profeta, Oseas, y la datación en cuanto al contenido del libro es del 780 al 729 a.C. El estilo del libro es básicamente histórico, profético y biográfico, y hay menciones directas al reino de Judá, pero fundamentalmente está centrado en el reino de Israel. El contenido del libro tiene tres secciones fundamentales. La primera es la simbología que se presenta desde el capítulo 1 hasta el 3 entre lo que se supone que es una familia e Israel, específicamente los estados, el estado del norte, las 10 tribus. La segunda sección analiza y describe la condición de las 10 tribus, y la última sección, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14, incluye la relación de Israel con Dios, las 10 tribus, y se presentan las distintas secciones relacionadas con la apostasía y la decadencia espiritual de las 10 tribus. En los 14 capítulos del libro de Oseas es significativo y muy impresionante el modo en que se inicia el libro, especialmente cuando se presenta a una esposa infiel y a unos hijos, en comparación ahora con el amor divino. El capítulo 3 de nuevo nos habla de una esposa que es adúltera y procede después con la impiedad de Israel, y de nuevo ahora la apelación divina. Así que el libro todo el tiempo es una presentación bajo distintas perspectivas, pero siempre motivada por la misma idea de el rechazo de las 10 tribus a el pacto hecho con Dios, al cumplimiento y la fidelidad en el seguimiento a Dios, y la compasión, la misericordia y el seguimiento que Dios hace de estas 10 tribus con el fin de apelar a un cambio y a una reforma. Y el libro definitivamente presenta el rechazo de Dios de estas 10 tribus a causa del comportamiento de estas, la destrucción total del reino del norte, y a pesar de todo, en el capítulo 14, las últimas peticiones de súplica de Dios se encuentran también en este libro. Así pues, es muy dramático el libro de Oseas. Sin embargo, la inspiración ha hecho que se presente
la forma en que Dios se va alejando de un pueblo que ya no le sirve y que de hecho ya lo había rechazado. Es una prueba del amor de Dios por aquellos que ya no desean servirle. El llamamiento de Dios para aquellos que no desean más sus bendiciones, ni su protección, ni lo reconocen como Dios. Y eligen otro modo de vida, y eligen otra verdad. Y cómo sus propias decisiones, sus propias elecciones conducen a la autodestrucción. Y aún así, Dios les hace llamados de súplica y de regreso. Así pues, el libro de Oseas se denomina por el nombre del profeta que recibe los mensajes, tal como los anteriores. Con Oseas se inaugura la sección de los 12 profetas menores. Se llaman menores no por el hecho de que el contenido de sus mensajes sean de menor importancia, sino simplemente porque son muchísimos más reducidos en comparación con los 60 y algo capítulos o los 50 y algo de capítulos de Isaías, de Jeremías. Son bastante más reducidos. Podría decirse Daniel, por ejemplo, también, solo 12 capítulos, sin embargo, sí está enmarcado en esa misma área. Así pues, vamos a considerar los profetas indistintamente de su categorización por mayores o menores, sino en función de la historia de Israel, el contenido y la inspiración. A Oseas le tocó vivir en la época más triste del reino de Israel, y fue precisamente antes de que la nación fuera llevada al cautiverio por Asiria. Sin embargo, es interesante comprobar que en el libro de Oseas no se hace mención ninguna a este acontecimiento, es decir, a la deportación final, por lo que se considera que fuera escrito un poquito antes de la ruina final del Reino del Norte, ya que en los días de Jeroboam II, Israel llegó a una cierta prosperidad y progresó más que en ningún otro tiempo. Y eso nos lo demuestra Oseas 2.8, que lo leeremos posteriormente. Y se extendió grandemente, hizo grandes conquistas. Y esto hacía tanto más difícil el mensaje de Oseas, que en un periodo donde había cierta prosperidad se estuviera anunciando ya la ruina del reino, ya que Oseas profetizó bajo los reinados de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, que eran reyes de Judá, y durante Jeroboam II, que era rey de Israel. Por lo tanto, se considera que aproximadamente su ministerio se inició antes del año 753 y posiblemente cesó poco después del año 729. Como ya dijimos en el libro, no se menciona la caída de Samaria, aproximadamente los 723 y 722. Por lo tanto, podemos llegar a la constatación de que el último mensaje fue dado antes de la destrucción de Samaria. Y esto nos permite enmarcar con mayor precisión su ministerio, es decir, entre 755 y hasta aproximadamente el 725. Deseamos considerar por un momento algunas citas en el libro de Oseas que nos van a ayudar a entender cómo el profeta percibía esta situación y el modo en que el Señor también se lo reveló. En el capítulo 1 nos habla de la esposa infiel de Oseas y de sus hijos. Y veamos en el versículo 2 la orden que recibe del Señor. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación,
porque la tierra fornica apartándose Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y precisamente el significado del nombre del hijo es precisamente sin compasión. Pero ahora vamos al próximo. Concibió ella otra vez, estoy leyendo el versículo 6, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Esta es precisamente la declaración segunda. Primero se dice cesará, después se dice lo quitaré y no tendré compasión, tal como habíamos dicho. Y continúa adelante, porque después de eso tuvo otro hijo en el versículo 8. Y el 9 dice, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Qué triste declaración es esta. Aquí tenemos la declaración específica de que Dios dice, ya no sois más mi pueblo. Y se los dice a las 10 tribus. Así que el libro de Oseas es el proceso por medio del cual Dios rechaza a un pueblo apóstata. Y por esa razón es tan impresionante el contenido del libro. Oseas fue llamado por Dios precisamente para frenar de algún modo la maldad, la apostasía que era máxima en el reino del norte, y para que de algún modo pudiera haber un regreso, alguna posibilidad de reforma. Pero lamentablemente los ruegos de Oseas no fueron escuchados por un pueblo apóstata. Y de ese modo ellos se aferraron a su actitud rebelde y finalmente fueron llevados al cruel cautiverio del yugo asirio. Y aquí tenemos el último esfuerzo de Dios para salvar a las 10 tribus, antes de su completa eliminación como reino y llevada en cautiverio entre los años 723 y 722 a.C. El profeta Isaías era ciudadano del reino del norte de Israel, cuyo gobernante Jeroboam II es llamado por el profeta nuestro rey. Y esto nos permite comprobar esto en los siguientes versículos. Vamos a leer, por ejemplo, Oseas 7:5. Dice, en el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores. El 1 dice, mientras curaba yo a Israel se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Así que aquí nos damos cuenta cómo Oseas, aunque él no era partícipe de estas maldades, sí sufre y se solidariza con las terribles iniquidades cometidas. Al compararse algunas de las profecías del profeta Amós, podemos ver que hay cierto paralelismo, especialmente porque también comenzó su ministerio en el reinado de Uzías, que era rey de Judá, y de Jeroboam II, rey de Israel. Sin embargo, todos los mensajes están dirigidos a la nación del norte. Queremos considerar ahora algunas de las citas interesantes de Oseas. Vamos a ir a Oseas capítulo 11, versículo 1, dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé,
Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llamen el Altísimo, ninguno, absolutamente, me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como Atma o ponerte como a Zeboim? Es una referencia directa a Deuteronomio 29, 23. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Este versículo es muy significativo porque dice que Efraín definitivamente abandonó a Dios. Y dice, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y aquí vemos la piedad y la misericordia de Dios. Y entonces hace el paralelo, dice, Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Así que la situación era realmente lamentable, aunque hay una promesa, que algunos sí vendrían. Y sabemos que esa promesa se cumplió, porque cuando regresaron cuando volvieron a Jerusalén, había algunos de las tribus del norte, y lo vamos a constatar y ver cómo esas promesas del Señor, que creía en ese remanente, aunque fueran muy poquitos, realmente se cumplió. Y vamos a leerlo en Primera de Crónicas, un segundo, por favor, vamos a leer esta cita, especialmente donde tenemos las genealogías. Tendremos la constatación de aquellos que regresaron posteriormente. Y esto lo tenemos tanto en Crónicas como también en Esdras. Cuando tenemos las genealogías, encontramos también algunos de estas tribus del norte. Así que en ese sentido podemos ver que esa promesa de Dios, de esos pocos fieles que aún quedaban, sí se confirmó. Recuerden lo que leímos de Ezequías cuando él convocó la Pascua y vinieron también algunos de los estados del norte. Y en ese sentido constatamos, de acuerdo a Segunda de Crónicas capítulo 30, cómo sí fue posible que algunos quedaran. Ahora, lamentablemente ellos como nación tuvieron que ser eliminados. En Primera de Crónicas capítulo 9 es donde encontramos los que regresaron de Babilonia, que es paralelo a Nehemías 11.
Y ahí les recomiendo que lo lean detalladamente, porque sí encontrarán algunos de estos descendientes de las tribus del norte. Pero realmente es muy triste el libro de Oseas y nos ayuda a comprender cómo el Señor tiene límites. Tiene límites cuando se persevera en una actitud errada. Queremos considerar todavía el capítulo 13, que dice así: Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifiquen, que besen los becerros. Por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbecía su corazón, y por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé, como osa que ha perdido los hijos los encontraré, y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazaré. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. El Señor le dice, no hay otro Salvador sino en mí. Te perdiste, Israel. Es la constatación de un hecho y el lamento de Dios. Amós, como habíamos dicho, es uno de los profetas contemporáneos, también con Oseas, aunque algo más joven. Amós tiene un significado interesante, significa cargador o porteador, llevador de carga. El libro es escrito por el mismo profeta y lleva el mismo nombre, y la datación es aproximadamente del 760 a.C. e incluye un contexto histórico tanto del Estado de Israel como también el de Judá, y el contexto es netamente histórico-profético. El 1:1 nos dice, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Uzías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. No se ha encontrado una datación exacta de este terremoto que aquí Amós marca, pero obviamente tuvo que ser muy significativo, ya que lo menciona como un evento referencial. El contenido del libro tiene 4 secciones básicas y cambia hasta cierto punto un poco la estructura a la que estábamos habituadas en Isaías y Jeremías y Ezequiel, porque inicia con los juicios a otras naciones, y estas naciones son aquellas también de nuevo que rodean al pueblo de Dios. Y en todas ellas da la razón, aunque lo hace de una forma muy sistemática, de el por qué hay ese juicio sobre ellos. La segunda sección se refiere estrictamente a Israel, la tercera son visiones acerca de Israel y concluye con promesas de restauración, que será una dinámica en el resto de los profetas también. Si se fijan, la forma en que estamos eligiendo los profetas no corresponde a cómo están colocados en el canon de la Biblia que ustedes tienen, sino que los hemos elegido en función de su datación. Por eso estamos directamente después de Oseas, estamos poniendo a Amós porque era su contemporáneo. El libro tiene 9 capítulos y tal como dijimos, la primera sección es a las naciones.
e incluye Damasco, Gaza, Tiro, Edom y Amón, a los amonitas. En el 2 también encontramos a Moab, a Judá y a Israel. Por ese motivo está dentro de esta estructura y de este periodo histórico en el cual todavía los mensajes se refieren a ambos reinos. Y en el capítulo 4 encontramos de nuevo, o sea, ya en la segunda parte del capítulo 3, el anuncio de la destrucción de Samaria como capital del estado del norte, y sigue en el capítulo 4 acerca de el anuncio de esa destrucción. Así que el Señor se esforzó por todos sus medios, por diferentes profetas, en diferentes momentos, de anunciar a Israel el cambio. Y queremos leer algunas citas al respecto. Y dice así, capítulo 3 de Amós, versículo 9. Reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violaciones cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra, y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Y el 13, oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y verán muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. El 4.2. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echados del palacio. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado. Publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel. Eso es lo que quería el pueblo de Israel. Y aquí nos habla de cómo Dios apela a su arrepentimiento en el capítulo 5. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Y en el versículo 4 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será desechada. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Lo que convertisteis en ajenjo, al juicio y la justicia la echáis por tierra. El Señor hizo todo el esfuerzo posible para que el pueblo reaccionara, para que hubiera un cambio. Y vamos a ver cuál fue la reacción. Y aquí tenemos una visión muy interesante, que es la de la fruta, el canastillo de la fruta de verano. Capítulo 8 dice, así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondió, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Qué triste. Es como esas frutas de verano que se marchitan, que se dañan muy rápido. Y después continúa dando definitivamente la declaración última. Y la única solución para ellos
era regresar al culto verdadero que estaba en el estado del norte, y lo vamos a ver. En el capítulo 9, versículo 11 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que él hará alcanzar al segador y al pisador de las uvas, al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Esta es la promesa para el remanente del pueblo de Dios. Lamentablemente el pueblo de Israel, el Estado de Israel literal, cree que este es el cumplimiento del establecimiento del Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Pero el Señor ya les dijo, no son más mi pueblo. Y sabemos que se cumplió en el año 34 de nuestra era. Esos son acontecimientos tristes, lamentables, que nos deben enseñar la fidelidad y la obediencia a Dios. Se nos dice acerca del profeta que él fue ciudadano de Judá, pero también dio mensajes a Israel. Habíamos hablado de que varios de sus mensajes eran dirigidos a naciones extranjeras, y si recuerdan, Betel era una de esas ciudades de adoración que Jeroboam I había establecido con el fin de que el pueblo no fuera más a Jerusalén a adorar. En relación a su profesión, Amós se presenta como pastor, pero en el capítulo 1.7, perdón, en el 1.1 se presenta como pastor, pero en el 7.14 habla de que es recogedor de higos silvestres. Vamos a leerlo, 7.14, dice así: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. En la introducción de su libro afirma que actuó durante los reinados de Uzías de Judá y Jeroboam II de Israel. Puesto que estos son los dos únicos reyes mencionados, puede entenderse de hecho que Amós profetizó durante el tiempo cuando ambos eran reyes exclusivos en sus reinos respectivos. Uzías sabemos que reinó solo en Judá del 767 al 750 y Jeroboam en Israel del 782 al 753, lo cual nos permite llegar a la conclusión que el ministerio de Amós puede haber ocurrido aproximadamente entre los años 767 y 753. Pasemos a continuación a Abdías. Abdías es un breve libro. El nombre de este profeta es Servidor de Jehová. Qué hermoso nombre, ¿no les parece? La datación de este profeta ocupa un periodo del aproximadamente el 586 a.C., es un libro estrictamente histórico-profético y se refiere básicamente al estado de Judá, pero menciona otra nación exclusivamente, que es la de Edom. Y sabemos quiénes son los edomitas, lo cual consideraremos tras una pausa, regresando a las 10. El Señor les bendiga.